¿Existe alguna predisposición genética a la violencia en sentido general? Hay unos estudios un poco contradictorios. O sea, mi primera respuesta sería que no. No existe el gen de la violencia, no existe el gen de yo soy más vivo, no existe el gen de yo soy más rico, y ustedes son los que tienen los genes de pobre. Entonces, eso no se ha visto. Hay una corriente que trata de relacionar esto que se llama el neodarwinismo, el darwinismo social, que trata de explicar lo que pasa con la sociedad a través de leyes biológicas, y eso es absurdo. O sea, no hay selección natural en las clases sociales. No es que porque yo tengo una posición históricamente adquirida, mis genes han hecho que sea así. Eso está demostrado que no existe. Nuestros genes todos son similares. Entonces ahí viene otra vez el tema del medio y el reforzamiento de conductas, ¿no? O sea, tú, desde el punto de vista psicológico, tú tienes una conducta y refuerzas a través de la experiencia del entorno cercano, tu familia, o la experiencia del entorno social. Entonces vas reproduciendo estas cuestiones de comportamientos raros que tenemos los ecuatorianos, ¿no? Y cuando alguien nos pone medio un poco en orden y viene después otro que nos desordenan también, empezamos a ser desordenados, ¿no? También, ¿no? Entonces no tienes ningún tipo de solidaridad ciudadana ni social, eres tan poderoso como el otro, y empiezan a aparecer comportamientos que no son biológicamente determinados ni genéticamente determinados. Son socialmente, históricamente determinados. Si tú tienes índices de pobreza tan altos, si tienes que de 7 de cada 10 ecuatorianos no tiene trabajo, tienes trabajo de mala calidad, el 3%, el otro 4% no tiene punto, entonces dices, ¿eso es biológico? No. Eso es una estructura social que nos han metido para obtener algo. Alguien se beneficia de eso. Yo siempre digo que la pobreza alguien se beneficia. Y entonces a través de eso, los neodarwinistas han tratado de decir es que hay genes de pobreza. Por tanto, sé feliz así. Entonces dices, no tienen remedio. Aquí no hay ningún gen de violencia, ni de pobreza, ni de riqueza, ni de poder, ni de los líderes, que eso es lo que trató de imponer un poco el neodarwinismo, ¿no? Por suerte no tuvo éxito, no ha tenido éxito, y hay una crítica muy fuerte contra el neodarwinismo, por esa razón, porque primero es discriminatorio, genéticamente no hay ninguna prueba. Hay una escuela de genética, digamos, sobre todo italiana, que maneja el tema de genes de violencia de forma muy interesante. Ellos han hecho estudios de los más violentos criminales que tienen, y han relacionado la criminalidad esta extrema con 6 genes. Y entonces ellos dicen que incluso si te harían un estudio siendo tú un criminal y tienes estos 6 genes, debería haber la posibilidad de que tus penas bajen porque tienes un gen de estos. Pero cuando escarbas un poco más en estos genes, son genes asociados a psicopatías, son genes asociados a problemas de maníaco-depresivos. Y entonces dices, tal vez por ahí es la explicación más que exista un gen de la violencia. Es decir, tengo el gen del asesino y por eso asesino, y entonces déjenme en paz porque es mi gen. Entonces, claro, hay una discusión. Yo no tengo remedio. Claro, hay una discusión interesantísima sobre el tema de tu capacidad mental, ¿no? O sea, el acto voluntario, lo que son los sentimientos superiores de los humanos, ¿no? Que es la solidaridad, lo que es la compasión, todo eso que viene acompañado de una organización social importante, curiosa, que nos hace ser lo que somos. Entonces, psicológicamente hablando, genética y psicológicamente hablando, tú no podrías encontrar un gen de la violencia si tendrías sociedades equitativas.
Y si aparecería alguien violento, probablemente tenga que ver con mutaciones de genes puntuales que te hacen tener un comportamiento psicopático. Pero no hay sociedades psicopáticas, no hay grupos que porque soy de una pandilla soy genéticamente psicopático para estar ahí. Sociopático sería la palabra más adecuada, ¿no? Entonces, cuando tú dices sociopático es porque la sociedad tiene una responsabilidad en eso. Claro, claro. Entonces, los genetistas de comportamiento es muy interesante el tema, porque, claro, que quieren encontrar la corriente esta positivista de la genética, es decir, el gen de la pobreza, el gen de la riqueza, el gen del egoísmo, el gen del altruismo. Y dices, a ver, espérate un poquito, esas son cuestiones de manejo social, de equilibrio social, de oportunidades sociales. Y eso no es genéticamente determinado. Claro, o sea, tú cuando ves los comportamientos actuales, sociales, mundiales, no es por genes, es por intereses al final, intereses económicos, y lastimosamente eso ha estado comandando la historia última, y se ha perdido el respeto del humano, o sea, cómo lucro mejor a través de pisar al prójimo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que hay el momento de, alejándonos del tema genético, del rescate del humanismo por sí mismo, sin ser de izquierda a derecha, no, el humanismo, Exacto. el respeto al humano, el rescate de la igualdad, la equidad para que todos tengamos las mismas opciones, ¿no? Incluso cuando hablas de genética de precisión, la genética de precisión en este momento ya se está dando, pero es costosísima. Entonces, el que tiene la posibilidad de pagar 4 millones de dólares en un tratamiento, probablemente viva, y el que no, y toda la mayoría que no. Entonces, esto nos enfrenta también que el desarrollo de las ciencias estas tan duras, tan fuertes como la genética, nos hace pensar que tiene que haber una conducta equitativa en el uso de estas tecnologías últimas, terapia genética. O sea, quién va a acceder, quién no va a acceder, los costos son tan altos, quién puede, quién no puede, y vuelves a tener un tipo de organización social que si tú no tienes acceso, si yo no voy a tener acceso, por supuesto que me hago violento. Entonces dices, yo, ¿por qué no tengo acceso? Porque solo un grupo puede vivir con una terapia genética. Y para entender la terapia genética tengo que entender la genética poblacional propia. Porque hay casos muy interesantes. Se prepara una vacuna contra el papilomavirus. El papilomavirus afecta al 70% de mujeres, está asociado a cáncer de útero, y entonces preparas una vacuna. La vacuna, espectacular, pero cubre solo el 30% de mujeres ecuatorianas. ¿Por qué? Porque los virus nuestros son diferentes. Entonces, pese a que lograste cubrir al 30%, hay un 40% más, digamos, para llegar al 70% sería un 40% más, que no proteges. De las mujeres ecuatorianas. De las mujeres ecuatorianas, porque nuestros virus son diferentes. ¿Y cómo descubrimos que son diferentes? A través de estudios propios, pues. Y ahora entonces el planteamiento cambia y dices, tenemos que tener medicina de precisión para nuestra etnia, para nuestro grupo. Y no solo para el grupo que maneja la ciencia y tecnología top. De ahí la corresponsabilidad de la humanidad para dar un servicio de salud equitativo. Y si tengo un conocimiento y soy partícipe del conocimiento abierto, público, gratuito, sin patentes. Porque esa es la mejor medida del desempeño y del logro del mundo, de los científicos, para beneficio de la humanidad, que es lo que se ha ido perdiendo. Entonces, el logro científico para beneficio lucrativo. Con la pandemia nos enseñó un montón de cosas, incluso que las técnicas de genética eran tan buenas que podías hacer vacunas rapidísimo, y que las ganancias eran casi igual que el Producto Interno Bruto del Ecuador de una sola empresa, ¿no? 100 mil millones de dólares. Entonces, claro, te hace ver que
necesitamos de alguna manera una construcción de una sociedad basada en la genética común. Todos los humanos tenemos los mismos genes. No hay genes de más inteligente, menos inteligente, más vivo, menos vivo, más rico, menos rico. No hay esos genes. Son los mismos genes. Tenemos una sola raza, la raza humana. Y ahí tenemos acumulación de genes que nos hacen etnias específicas. Dice, mira, esta otra etnia. Y por eso es que la genética, incluso, si es que podríamos usarla para hacer un planteamiento humanista, sería, ya, pues tenemos el mismo ADN todos. Somos humanos. Somos humanos. Y eso nos hace que tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades dentro de sociedades que hemos organizado inequitativamente. Claro. Y que se desorganizan. Y se desorganizan, claro. Claro. En función de alguien. Exactamente. En función de alguien. Sí.